Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El presidente Joe Biden y su colega francés Emmanuel Macron se reúnen hoy en la Casa Blanca en medio de grandes desafíos mundiales. La Reserva Federal advierte que la inflación persistirá si no se aplica una buena política de control de precios. Y el volcán Mauna Loa está activo y lanza lava, y las autoridades dicen que todavía no amenaza zonas habitadas. Hoy es jueves 1 de diciembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. La administración Biden se estrena como anfitriona de la que es su primera visita de Estado y lo hace de la mano de un histórico aliado, Francia. El presidente francés Emmanuel Macron ya se encuentra en la capital estadounidense y como parte de una extensa y detallada agenda, esta noche será agasajado por su homólogo estadounidense en una cena de Estado en la Casa Blanca, acompañados por la primera dama francesa Brigitte Macron y la anfitriona y primera dama estadounidense Jill Biden. Y precisamente desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre ofreció detalles de los preparativos y destacó la buena sintonía entre ambos dignatarios. Por encima de todo, esta visita es una celebración de la fuerte relación entre Francia y Estados Unidos y la relación personal entre el presidente Biden y el presidente Macron. Pero antes de que llegue la noche, los líderes tendrán oportunidad de discutir asuntos que conciernen a ambos gobiernos en un encuentro a puerta cerrada en el despacho Oval. Una reunión en la que se espera que enfaticen en la importancia de permanecer unidos frente a los principales desafíos que sufre Occidente y que han desestabilizado el mapa global. De este modo, se anticipa que reafirmarán el apoyo a Ucrania frente a la agresiva invasión militar de Rusia y además coordinarán su enfoque hacia una China cada vez más competitiva y asertiva. En otra información, con el propósito de continuar su combate contra la persistente inflación, la Reserva Federal elevará las tasas de interés más de lo que tenía previsto y las mantendrá así durante un periodo largo, manifestó su presidente Jerome Powell. Powell señaló en un discurso por escrito que sería pronunciado en la institución Brookings que la Reserva Federal podría aumentar medio punto a su tasa de interés clave en su reunión prevista para diciembre, después de 4 alzas consecutivas de 3/4 de punto. No obstante, dijo que el incremento, aunque menor, no debía ser considerado como una señal de que el organismo abandonará su lucha contra la inflación en el corto plazo y mencionó la manera reiterativa que el control de los precios es clave en este propósito. La estabilidad de precios es responsabilidad de la Reserva Federal y sirve como base de nuestra economía. Sin estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie en particular. Sin estabilidad de precios, no lograremos un periodo sostenido de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficien a todos, dijo. Powell añadió que es probable que el establecimiento de la estabilidad de precios requiera mantener las tasas de interés en un nivel restrictivo durante algún tiempo y añadió que la historia advierte fuertemente que las políticas no se deben flexibilizar prematuramente. Powell reconoció que ha habido buenas noticias en el frente de la inflación debido a que los precios de productos como automóviles, muebles y electrodomésticos han bajado y también destacó que es probable que los alquileres y otros costos relacionados con la vivienda, que representan aproximadamente una tercera parte del índice de precios al consumidor, disminuyan en el próximo año. En tanto, autoridades en Hawái alertan a los ciudadanos y turistas a mantenerse alejados de la zona donde ya se ven algunas líneas de lava del volcán Mauna Loa y emiten normas de seguridad. Yoconda Tapia tiene este reporte.
El Mauna Loa de Hawái, el volcán activo más grande del mundo, hace erupción por primera vez en casi 40 años y las autoridades reportan que la lava se está elevando de 30 a 60 metros, mientras por ahora la roca fundida no amenaza casas ni comunidades y no se han emitido aún órdenes de evacuación. Sin embargo, los temores crecen de que la lava de 2 fisuras identificadas en el Mauna Loa podría llegar a los vecindarios a medida que se deslice colina abajo, aunque podría tardar una semana o más en alcanzar áreas pobladas. El Mauna Loa está arrojando dióxido de azufre y otros gases volcánicos, formando un smog volcánico, también conocido como bog, cuando se mezcla con vapor, oxígeno y polvo bajo la luz del sol. Esta situación motivó a las autoridades de salud estatales a exhortar a la gente a dejar de hacer ejercicios al aire libre y otras actividades en las que suelen respirar profundamente, pero también alertan a los ciudadanos y turistas a no aproximarse a zonas peligrosas con el propósito de expectar la magnitud de la explosión, que especialmente en horas de la noche reúne a una gran cantidad de personas. El alcalde de la isla mayor de Hawái, Mitch Roth, hizo un llamado. La gente está yendo hacia allí, llevando a sus hijos y familias, manejando a 60 millas por hora y en medio de la emergencia en la carretera. Realmente es una receta para el desastre. Y luego están los problemas con el estado de la carretera. Si hay mucha gente saliendo, tenemos problemas de seguridad. La última vez que el Mauna Loa hizo erupción fue en 1984. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Por otra parte, Texas registra un aumento en el número de nuevos casos positivos de COVID-19, pero el gobernador Greg Abbott ha prohibido que la vacuna sea obligatoria en las escuelas públicas. Laura Sepúlveda tiene el reporte. Hasta septiembre hubo un conteo en tiempo real de los nuevos casos de contagio de COVID-19 en Texas. Los reportes ahora son solo semanales y aún así se han confirmado más de 8 millones de casos desde el inicio de la pandemia, sin contar pruebas caseras con resultados no oficialmente reportados. Los departamentos pediátricos trabajan al máximo de su capacidad, no solamente por los casos de COVID-19, sino también por otras enfermedades respiratorias. En Texas, desde hace un mes nuestras camas de hospitales pediátricos ya estaban a una capacidad del 98%, que es muy alta, porque nuestra temporada de virus respiratorios acaba de comenzar y se espera que aumente típicamente en diciembre y enero. Lo que estamos viendo con la gripe en Texas, así como en el resto de la nación, son cifras increíbles cuando es temprano. La doctora Rebecca Fisher subraya la importancia de vacunarse ante esta situación. En general, las vacunas salvan vidas. Esto está documentado y probado científicamente. Las vacunas no siempre evitan que nos contagiemos del virus. La vacuna no puede evitar que nos expongamos y podemos infectarnos e incluso sentirnos enfermos. Pero la belleza de estas vacunas es que nos protege de ir al hospital y morir. Pero el gobernador republicano Greg Abbott ha prohibido que la inmunización contra el coronavirus sea obligatoria en las escuelas públicas. Los mandatos de vacunación contra el COVID están prohibidos en Texas como parte de la asistencia escolar. En Texas honramos y defendemos la libertad de los padres de elegir lo que es mejor para la salud de sus familias. Según registros de Johns Hopkins University, en Texas casi el 65% de la población se encuentra vacunada contra el COVID y en una semana se ponen más de 25,000 dosis, muchas de refuerzo ante la variante Delta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En Buenos Días América, la información continúa. Canadá plantea un cambio en la cadena de suministros ante las implicaciones de la guerra en Ucrania, mientras las autoridades de ese país inician las investigaciones en Kherson. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Ante la crisis provocada por la invasión rusa en Ucrania, países como Canadá remarcan que los regímenes autoritarios no son socios comerciales confiables y que las futuras cadenas de suministros deberían pasar por países que están preocupados por las emisiones de carbono y los derechos humanos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau resaltó que su país está preocupado porque las economías abiertas y libres no dependan de líderes autoritarios, y sus declaraciones se dieron al regreso de un viaje oficial al G20 y otras cumbres en Asia, donde presentó a Canadá como un proveedor global confiable de minerales y energías. En tanto, después de que las tropas ucranianas recuperaran gran parte de la región de Kherson en manos de las fuerzas rusas, los funcionarios comenzaron a investigar las muertes de militares y civiles y retiraron las minas y las trampas explosivas del área. Oleg Sart fue testigo de la batalla que tuvo lugar en marzo, cuando las fuerzas rusas invadieron la ciudad, y en declaraciones a Radio Free Europe dijo: los ucranianos estaban al acecho allí y salieron corriendo con cócteles Molotov hacia un convoy de transportadores de personal blindados. Los familiares deben haber construido este monumento. Hay un roble con agujeros de bala por allí. En tanto, las autoridades españolas continúan las investigaciones sobre la explosión de una carta bomba en la embajada de Ucrania en Madrid, donde un oficial de seguridad resultó herido al abrirla. El gobierno ucraniano, por su parte, ordenó una mayor seguridad en todas sus oficinas y representaciones en el extranjero. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ordenó a todos sus representantes en el extranjero reforzar urgentemente la seguridad e instó a España a investigar el ataque. Sala de redacción, Voz de América. Somos la Voz de América y las noticias continúan. En Venezuela se redujo la actividad económica durante el tercer trimestre del año como consecuencia, entre otros factores, del estancamiento de la producción petrolera. Carolina Alcalde tiene los detalles. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país, la actividad económica en Venezuela evidenció una desaceleración durante el tercer trimestre del año, tras experimentar expansiones de 15.9% y 14.9% durante el primer y segundo trimestre. El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica a La Voz de América las causas del freno en el crecimiento de la economía. Ha obedecido esencialmente a que el sector petrolero no termina de despegar como se esperaba, es decir, la producción petrolera se ha estancado en alrededor de 700.000 barriles de petróleo diariamente y no ha subido como se esperaba 1 millón de barriles diarios. Por otro lado, el consumo se ha resentido igualmente porque los salarios son muy bajos, por una parte. El economista Víctor Álvarez añade que el balance económico para este año será mejor que en 2021, en parte debido a que Venezuela salió de la hiperinflación. Sin embargo, coincide en que la capacidad adquisitiva de los hogares sigue siendo un problema difícil de sortear. Y eso pone un freno al consumo privado y a la demanda agregada como para poder impulsar un proceso de crecimiento sostenido. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, divulgadas en octubre, la economía venezolana crecerá un 12% este año. Sin embargo, el informe de coyuntura Venezuela, elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello, estima que el Producto Interno Bruto Real terminará incrementándose en 7.2% y que la inflación será de 125.4% al terminar el año, una cifra muy por debajo del 686,38% del 2021. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y en otras noticias, en menos de 16 meses de gobierno, el presidente peruano Pedro Castillo afronta un tercer intento de destitución del Parlamento. El informe con Silvia González. Un nuevo recurso en el camino de buscar la salida del presidente Pedro Castillo toma camino con el nombre de la tercera moción de vacancia en el Congreso peruano. Y esta semana se debatirá la admisión de su debate en el Pleno. Y el congresista Eduard Málaga, autor del documento, informó que tiene el respaldo de 67 legisladores que piden la destitución del jefe de Estado bajo la causal de incapacidad moral permanente. En cuanto a las firmas, ustedes saben que son 67. Hay un número de congresistas que no ha firmado, pero intenta o ha dicho que van a votar a favor de la moción de vacancia. Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Esta última cifra es la que necesita el Congreso de la República como mínimo para alcanzar en el Pleno la vacancia presidencial. Por su parte, el analista político Sandro Venturo conversó con La Voz de América y señaló que a pesar de esta moción existe una complicidad entre el Congreso y el gobierno para quedarse. Lo que estamos viendo desde que asumió Castillo es una complicidad tácita
unidad entre el Congreso y el gobierno. Aun cuando se enfrenten, discutan y se amenacen mutuamente, tienen algo en común, y es que no están interesados en que la situación cambie. Los congresistas se quieren quedar, el gobierno quiere quedar. Asimismo, el analista Sandro Venturo precisó que lo que veremos en el debate será una escena teatral y que los peruanos, en su desaprobación mostrada en las encuestas, sienten que el Congreso y el Ejecutivo no están interesados en trabajar juntos a favor de la gente. Ya no esperan nada de la política, precisó textualmente. Silvia González, Voz de América, Perú. Las noticias siguen. Honduras fue sede de la primera conferencia regional sobre migración en Centroamérica y los participantes compartieron experiencias y estrategias para abordar las masivas migraciones. El informe con Óscar Ortiz. Autoridades migratorias de Honduras, Costa Rica, El Salvador, México y Guatemala se reunieron en Tegucigalpa, la capital hondureña, en la Conferencia Nacional sobre Migración y reafirmaron el compromiso de una política migratoria basada en los derechos humanos y reconociendo que se deben buscar estrategias regionales en conjunto para frenar las migraciones irregulares. Como parte de las estrategias, cada país presentó una serie de mecanismos de integración, cooperación, capacitación y desarrollo y que podrán ser replicadas en cada nación para garantizar la aplicación de una política migratoria ordenada, segura y basada en el respeto a los derechos humanos. Alan Alvarenga, director de Migración en Honduras, reiteró que el paso de migrantes debe ser coordinado con los otros países, aunque dijo que eso no frenará las migraciones. Tenemos que tener claro que nadie va a parar la migración. Honduras no va a parar la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar coordinaciones con los demás estados para poder dar un mejor trato al tema migrante. Programas como migración laboral, visas de trabajo, refugio para migrantes y salvoconductos para un libre tránsito son algunas de las medidas que se estarán implementando en cada país. Por su parte, el subdirector de Migración de Costa Rica, Alan Rodríguez, dijo que las naciones de Centroamérica deben garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Y apoyándonos mutuamente como región. En el tema del refugio tenemos una larga tradición de acogida, también en la atención de estos flujos mixtos que están pasando alrededor de todo el istmo. Según los reportes del Observatorio de las Migraciones en Honduras, hasta la fecha, más de 38.000 hondureños han sido deportados de los Estados Unidos, de los cuales 19.350 son hombres, al menos 10.000 mujeres y poco más de 4.000 niños. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. En Buenos Días, América, la Voz de América en Qatar. Y desde la Voz de América continuamos brindándoles toda la información relacionada con el Mundial de Fútbol de Qatar. La fase rumbo a los octavos de final está en su momento más emocionante, con selecciones que clasifican y otras que vuelven a casa. Y en Doha están nuestros colegas Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi, que nos cuentan. Otra vez de Doha, Qatar, esta vez para repasar un poco junto a Jacopo Luzzi, somos los enviados especiales de la Voz de América en este Mundial. Primero lo que ocurrió ayer, cada vez van quedando menos equipos y cada vez tenemos más certezas de lo que avanzan a la misma vez. Hoy abren en primer turno Canadá frente a Marruecos y Croacia frente a Bélgica en un grupo que de 4 hay 3 que tienen chance de pasar. Bueno, Marruecos demostró que realmente el fútbol del norte de África ha crecido mucho. Lo demostró Túnez ayer ganando, Marruecos realmente que ganó 2-0 contra Bélgica y hoy debería tener un partido más fácil contra Canadá, que ya se queda eliminado. Canadá que claro, quiere demostrar que no es un error su presencia aquí en este Mundial, pero claro, el partido número 1 es Croacia contra Bélgica. Bélgica de los viejitos, de los señores, así se definieron, contra Croacia que es la vicecampeona del mundo. Y que viene jugando muy bien. Y a última hora es tan importante el juego como que por primera vez vamos a tener una mujer árbitro dirigiendo un partido de fútbol. Hablemos primero de ella. Stephanie Frappart, un árbitro mujer que ya lleva una experiencia muy amplia, arbitrado en la Champions League masculina, la Liga 1, la fase de calificación de la Copa del Mundo. Entonces no es una novedad, considerando que ya en los partidos anteriores habíamos visto un cuarto árbitro, una mujer. Claro, ahora todo el equipo de árbitros será
mujeres, femenino, y esto seguramente es algo histórico y que envía un mensaje muy positivo a todo el mundo del fútbol. Ella dirigirá el decisivo choque entre Costa Rica y Alemania, que los dos tienen que ganarse mutuamente, es la única manera que tienen. O ganan o ganan. O ganan o ganan, y después a la misma hora definen Japón y España. Sí, bueno, Japón que atacó todo el tiempo contra Costa Rica, pero perdió 1-0, y difícilmente, mirando también a los expertos, España lleva un buen juego, un buen control, difícilmente Japón puede resistir, pero la pelota es redonda. Entonces todo puede pasar y como hemos visto en este mundial, todo es posible. Así es, entonces esta noche tendremos otros 4 clasificados ya a la siguiente fase. El que hablaba era Jacopo Luzzi, yo soy Nelson Viñoles, enviados especiales de La Voz de América en Doha, Qatar, para este Mundial 2022. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El vistazo al Mundial de Fútbol Qatar 2022 y México ni siquiera pudo aterrizar al cuarto y ahora tendrá que empacar las maletas tras la primera fase para irse a casa. Los mexicanos se reencontraron finalmente con el gol, pero se quedaron cortos para obrar el milagro en la Copa Mundial ayer miércoles. Pese a una victoria 2-1 ante Arabia Saudí, gracias a tantos de Henry Martin y Luis Chávez, México se despidió prematuramente del torneo. Me siento triste porque dejamos de hacer muchas cosas los primeros 2 partidos y ya reaccionamos un poco tarde, dijo Chávez. El primer triunfo en Qatar llegó tarde para México, que terminó con 4 puntos, la misma cantidad que Polonia, que al mismo tiempo sucumbió 2-0 ante Argentina. Los polacos avanzaron a la siguiente ronda como segundos del Grupo C por detrás de Argentina tras registrar una mejor diferencia de goles. Y la sangre joven de Argentina salió al rescate tras un tropiezo de su capitán con un penal y sometió 2-0 a Polonia para meterse en los octavos de final en Qatar. El mediocampista Alexis McAllister y el delantero Julián Álvarez, que no eran titulares en la albiceleste antes de la Copa del Mundo, anotaron los goles del triunfo a los 46 y 67 minutos ayer miércoles en el estadio 974, con dominio de hinchas albicelestes en sus 40.000 butacas. Argentina, con una muy mejorada versión a la del equipo que sufrió un inesperado tropiezo en el debut ante Arabia Saudí, quedó líder del Grupo C con 6 puntos y jugará los octavos de final el sábado ante Australia, evitando así cruzarse con el vigente campeón Francia, su verdugo hace 4 años. El partido con Australia va a ser muy difícil. La compañía Walt Disney dijo que anticipa cambios organizacionales y operativos ante el retorno de Bob Iger como su director ejecutivo. Iger anunció planes para reestructurar la división de medios y entretenimiento de Disney, una unidad que su predecesor creó en octubre de 2020 para centralizar la distribución de contenidos. Bob Iger ha indicado que una de sus prioridades es hacer que la división de streaming de la compañía sea rentable. Iger reconoce que los inversionistas en la Bolsa de Valores de Nueva York ahora se enfocan en la rentabilidad, no solo en la cantidad de suscriptores. Bob Iger se ha negado a responder a especulaciones según las cuales Disney podría estar explorando una venta a la corporación Apple. Kim Kardashian y Ye, el rapero anteriormente conocido como Kanye West, llegaron a un acuerdo de divorcio, el cual incluye la custodia compartida de sus 4 hijos pequeños y la repartición de sus activos inmobiliarios, aunque tendrán la custodia compartida de sus hijos de 3, 4, 6 y 9 años. Kardashian recibirá $200,000 mensuales en concepto o por concepto de manutención infantil, en inglés child support, ya que los niños pasarán la mayor parte de su tiempo con ella, informó el diario New York Post. La pareja de celebridades se casó en el 2014 y Kardashian solicitó el divorcio el año pasado, argumentando diferencias irreconciliables con el rapero. Hace apenas unos días hablábamos de Tim Burton, director de varios episodios de la nueva serie de Netflix Wednesday, sobre la vida de la hija de Gómez y Morticia Addams, Wednesday, Friday Addams, quien según el libreto nació un viernes 13. Tim Burton dirigió películas como Beetlejuice, Edward Scissorhands, Edward Manos de Tijera, Charlie and the Chocolate Factory. También fue el director de The Nightmare Before Christmas,
Batman de 1989 con Michael Keaton, Jack Nicholson como el Guasón y Kim Basinger, Batman Returns de 1992 y Batman Forever con Val Kilmer, Chris O'Donnell como Robin, Jim Carrey como el Acertijo y Nicole Kidman. Batman Forever incluye esta canción del cantante británico Seal, Kiss from a Rose. Wednesday ha generado excelentes críticas, particularmente por la dirección de Tim Burton y las actuaciones de Jenna Ortega en el papel principal como Wednesday, Catherine Zeta-Jones como Morticia, Luis Guzmán en el rol de Gómez Adams, Isaac Ordóñez como Pugsley, el hermanito, y Christina Ricci, que hace tiempo también hizo de Wednesday como la profesora Thornhill. La serie, que está actualmente en lo que suponemos es su primera temporada, consta de 8 episodios. Los primeros 4 están dirigidos por Tim Burton. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.